decir a principios de enero que este 2020 nos la pasaríamos luchando contra dificultades inesperadas. Pero por la gracia de Dios aún estamos aquí. Así que celebremos en esta mañana con gratitud porque por Él estamos aún en pie. Es cierto, totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, el año no se ha acabado. Quedan meses por delante que prometen más lucha todavía. Aceptémoslo, hay que asumirlo. Struggle is real, como dicen los americanos. Pero bueno, tengo una palabra que no debemos olvidar. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Celebremos. Celebramos tu victoria en esta mañana, Señor. Celebramos que aunque todo pase, Dios, tú estás a nuestro alrededor, Dios. Tú no has perdido una batalla. En nombre de Jesús decimos, celebra victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. ¿Cuántos declaran eso en esta mañana? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Una vez más, celebra victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, que contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso. El triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Más que vencedor, si Dios está contigo, que contra ti. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, que contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Así que aunque vengan pruebas y dificultades a tu vida, no olvides que tú eres más que vencedor en el nombre de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso no podemos parar de decir que tú nos das la victoria, Señor, en medio de esta prueba, Dios. Todo lo puedo en Cristo, una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, que contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. La Biblia nos presenta una batalla universal entre Dios y el diablo, entre el bien y la crueldad. Basta simplemente con mirar las noticias para darnos cuenta de que la vida se desarrolla en esa realidad. Por eso, en lugar de ignorarla, preparémonos para ella en oración. Y es a lo que te invito junto con nosotros ahora mismo. Padre, no queremos ser inocentes ni ignorantes. No queremos, Dios mío, participar activa o descuidadamente en las obras del mal. Nuestra pasión, nuestro deseo es construir un imperio de amor y de bien como el que tú diste la vida para crear. Estableciste las bases y queremos echar nuestras raíces en esa base, Señor, y elevarnos hasta el punto de dar frutos de los que puedan comer nuestros hijos, amigos, familia. Te pedimos, Señor, que nos prepares. No queremos ignorar las acechanzas, las trampas del enemigo, sino queremos estar preparados, Padre, para cerrarle puerta donde quiera que asome, que se acerque a nosotros. En tus manos, Padre, te pedimos que nos capacites y nos prepares para esa batalla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El mal puede presentársenos hasta en el mismo acto de ofrendar. Cuidemos nuestros corazones mientras ofrendamos. Hagámoslo con gratitud y con el deseo de luchar contra el mal y la pobreza en todas sus formas. Padre, en tus manos ponemos nuestro corazón en este impulso de ofrendar, de desprendernos. Que el desprendimiento, Señor, tenga como objetivo, en primer lugar, imitarte. Y el segundo, aliviar, luchar, sacar de nuestro alrededor todas las formas de dolor, de destrucción que genera la miseria, la pobreza, la escasez. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, que está a nuestro lado siempre y que camina al frente, aun cuando nuestros enemigos se levanten. Tú, Dios, tienes el control. Tú eres Rey vencedor, Señor. Tú no has perdido una batalla, Dios. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te adoramos. Oh. Levanta tu voz, levanta tu corazón en adoración en esta mañana a ese Rey vencedor, a ese Rey que cuida tu vida, a ese Rey que está aquí en este lugar. Tú peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar. Declaramos tu grandeza, ante ti me postraré. En tu presencia el miedo cae. Eres el Rey vencedor. Que tu gloria llene el templo, sobreabunda tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Eres vencedor. Eres vencedor. Eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor.
Recibamos el agua de vida que refresca y nos prepara para seguir el camino por la vida. El pasaje de hoy se encuentra en Efesios capítulo número 6, versículo del 10 al 20. Leo para usted. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomar también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Este mensaje se llama La lucha es real y está inspirado en el sermón pasado, donde estuvimos hablando de la importancia de combinar la justicia con la misericordia. Todo este proceso vimos la semana pasada que se trataba de lidiar contra el mal, filtrarlo con la justicia y darle un giro hacia el bien con la misericordia. Pero mientras reflexionaba y oraba sobre esto, como que se me quedó suelto toda la dinámica, ¿verdad?, que justifica que haya que hacer juicio y que haya que tener misericordia. Por eso he decidido enfocar este mensaje en la lucha y que es real. Y he tomado el súper conocido texto de Efesios 6, 10 al 20, donde se nos habla de la armadura de Dios. Quisiera en este poco tiempo, porque no quiero durar más de unos 15, 18 minutos, me expresaré mucho más, ¿verdad?, en la predicación con mi propia congregación, pues ya empezamos los cultos presenciales. Pero aquí tengo que ser extremadamente directo, porque no quiero tomar mucho tiempo. Así que vamos a ver aquí conjugadas tres grandes ideas. La primera, en los primeros versículos, nos habla de la presentación de una lucha. Habrá muchos tipos de lucha, pero Dios quiere que pongamos la atención aquí en la verdadera, en la que forma la base de todas las demás luchas. En segundo lugar, nos habla, ¿verdad?, del enemigo. Para los humanos, el enemigo. ¿Quién no es el enemigo y quién sí es el enemigo? Y eso es extremadamente duro y revelador, porque estamos absolutamente confundidos y estamos cosechando las consecuencias de esa confusión con destrucción. Y en tercer lugar, la tercera idea que viene aquí mezclada son las armas, ¿ve?, la solución para enfrentar al verdadero enemigo. Así que espero que al final de este mensaje todos podamos estar lo más orientados posible en cuanto a esta lucha diaria que tenemos que enfrentar. Veamos primero cuál es la lucha a la que Dios quiere que nosotros le pongamos atención. Y debo partir de un principio. Debemos saber que lo que se opone, los opuestos, los contrarios, no son necesariamente enemigos. Es importante que tengamos esa separación en nuestra mente. Y le pongo algunos ejemplos. Esta confusión ha generado a través de la historia que el ser humano se enrede en luchas que no son en las que debe ocuparse. Ahí tenemos grandes divisiones, grandes categorías. Vayamos al mundo natural.
Estamos llenos de opuestos y esos opuestos no deben verse como enemigos ni están luchando, sino están estableciendo un equilibrio para lograr un mejor producto. Ponga, por ejemplo, los pulmones. En los pulmones usted tiene inspiración y usted también expira. Y esas dos acciones son contrarias, pero usted no puede poner a luchar la inspiración con la expiración porque entonces deja de respirar. Debe encontrar el equilibrio entre ellas. También la contracción del corazón y la dilatación son opuestos, pero los dos son necesarios y tienen que estar ahí para que establezcan un balance. Ese balance es el que produce el beneficio, ¿verdad? Tanto del corazón como de los pulmones. Pero vayamos un poco al mundo filosófico. El ser humano, desde los griegos, entendieron que hay dos contrarios que están en franca oposición también. Este es la naturaleza y el espíritu, lo creado y lo inmaterial. Entiéndase, aplicado al ser humano, el cuerpo y el alma o el espíritu. Y muchos filósofos en aquel tiempo entendieron que ambas eran opuestas. Y unos favorecieron el alma y dijeron que el alma, que es la inmortal, tiene que ocuparse de controlar al cuerpo. Y ahí surgió todo un estilo de vida llamado estoico, donde lo que se espera es reducir al mínimo los deleites del cuerpo y a veces hasta sus propias necesidades. Y también surgió el otro extremo, los que estuvieron de parte del opuesto del cuerpo. Y ahí estaban los epicúreos, que básicamente decían que el cuerpo tiene que satisfacer sus necesidades, pero también puede ir todo lo lejos que quiera en ese asunto y satisfacer placeres. Entonces el cuerpo, para los epicúreos, era quien mandaba. Imagínense dos filosofías a partir de dos opuestos. Y esos entraban al tomar partido, al creer que esa es la lucha que se debería tener en cuenta, pues los enfrentaron como enemigos. Y hoy todavía estamos lidiando con el asunto de que el dualismo es la esencia de la lucha que debemos presentar los seres humanos. Pero eso, así lo entendieron los griegos. Pero cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que los opuestos que Dios considera que sí deben considerarse como enemigos y que sí debemos nosotros priorizar, ver esa oposición como la verdadera lucha que debemos enfrentar, es entre Dios y el diablo. Es lo que nos dice el pasaje aquí. Nos dice que estemos firmes en la fuerza de Dios y que estemos cuidándonos de las acechanzas del diablo. Y ahí aparecen personificados los dos opuestos que en este caso la Biblia resalta como la lucha a la que hay que prestar atención, la lucha verdadera y los contrarios que sí son enemigos. Eso nos lleva a nosotros a que, por favor, claro que tenemos un montón de dificultades y obstáculos en esta vida, pero no confundamos obstáculos, ¿verdad?, con lucha verdadera. Cuando pensemos en lucha, estamos viendo a un enemigo y estamos pensando en destruir, en acabar, en apagar, en desaparecer el otro contrario. Y esa no es la actitud que debemos tomar con el resto de las cosas, porque todos esos contrarios, ¿verdad?, están creados por Dios y deben estar en armonía y en balance. Ahora, lo que sí no fue creado por Dios es el mal, lo que sí se añadió y lo que sí se espera que se destruya es el mal con todas sus vertientes y su consecuencia, porque destruyen, no traen a equilibrio nada, sino lo destruyen. Tenemos la filosofía oriental de yin y yang, y donde se cree que en todo bien hay mal, en todo mal hay bien, y se trata de que la cuestión del bien y el mal entre dentro de la filosofía que vemos en el mundo natural, que debe estar en equilibrio. El bien y el mal no deben estar en equilibrio. La Biblia, la tradición judeo-cristiana es clara con esto. El mal hay que sacarlo, no se puede entrar en equilibrio con él. Y esto es importante. La Biblia en esto es luz para la humanidad. Y nosotros, el mensaje aquí es, debemos asumir como bajo el concepto de lucha, de destrucción del oponente, la cuestión del bien y el mal.
Y ahí es por eso que todos los instrumentos de justicia que Dios nos ha dado son lo que veremos en el tercer punto, deben ser nuestras armas y debemos usarlas bien. Lo demás, no hay que destruir nada, hay que encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio nos permite a nosotros sacar el máximo provecho de esos oponentes. No puedo dedicar más tiempo aquí. Ojalá usted pudiera venir a nuestros servicios y yo podría ser mucho más profundo en esto. Pero bueno, dejo su tarea. Ore por eso, busque en la Biblia que hay respuestas, ¿verdad? De cómo poder aplicar esto a la realidad. Pero recuerde, sobre todo yo soy cubano, los cubanos, cuando nos preguntamos, ¿qué haces? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué decimos? Aquí, en la lucha, si las dificultades que tenemos que vencer son grandes, o en la luchita, si las dificultades creemos que las podemos resolver en la mano fácilmente. Pero bueno, separemos lo que es lucha, como lo llama el Evangelio, y lo que es ejercicio en busca del equilibrio. Segundo punto que trata el mensaje, que trata el pasaje, lo dice, porque no tenemos lucha, ¿verdad? Y es importante. Él dice, ¿contra quién no tenemos lucha? Como consecuencia de entender ¿cuál es la verdadera lucha? Que es contra el mal. Entonces, si la lucha es contra el mal, no podemos luchar contra los seres humanos. No es la carne y no es la sangre, ¿verdad? Porque con ellos debemos entrar en un equilibrio a partir del amor. No podemos destruirlo. Ese concepto de lucha no cabe, no puede aplicarse en las relaciones entre los seres humanos. Y aquí vamos a poner la cuestión escandalosamente, porque nosotros habitualmente, de hecho, hoy en día se está haciendo más y más y más común la idea de que tenemos que luchar contra personas. Sí, los blancos deben luchar contra los negros y los negros deben luchar contra los blancos. Y blancos y negros nos estamos refiriendo a personas. No podemos pensar en lucha ni con los chinos ni con los rusos porque esos son personas, son carne y sangre. No podemos tampoco entender que nuestra lucha es contra los demócratas o contra los republicanos porque también son personas. Mire, no podemos luchar contra el ateo, tampoco contra el religioso porque también son carne y sangre. Tampoco podemos luchar contra los pro aborto. Tampoco contra los pro vida. No podemos hacer de nuestra lucha, ¿verdad? No podemos ocupar armas para destruir carne y sangre. No podemos luchar contra los heterosexuales, tampoco contra los homosexuales. No podemos hacer nuestra cruzada contra los comunistas, ni tampoco contra los capitalistas, porque son personas. Es lo que dice aquí el Evangelio. Yo sé que es duro. Yo también tuve que luchar para poder procesar todo esto porque me resulta fácil, ¿verdad?, arremeter contra alguien que considere puede echar a perder lo que yo considero que se debe construir. No podemos luchar no podemos luchar contra el homicida, ni contra el terrorista, ni contra los militares, ni contra los políticos, ni contra siquiera los guerrilleros. No se trata de luchar contra los drogadictos, los pandilleros. No se trata de luchar contra las mujeres, ni tampoco contra los hombres. No se trata, mire, de luchar contra los ricos, ni tampoco contra los pobres. Mire, así pudiéramos seguir nombrando categorías a las que pueden formar parte seres humanos. No podemos luchar. Y a mí me ha tomado tiempo procesar esto porque es complicado. Esto lo tenemos muy mezclado, ¿verdad?, con nuestro concepto de lucha. Luchar tiene nombre, se viste de una forma, vive en tal lugar, habla de tal forma, tiene tal raza, habla de tal idioma. Eso hay que pararlo, no es nuestra lucha. Si usted lo quiere clarito, lea el Evangelio, lea el Efesios 6. Nuestra lucha no es contra una persona, contra personas. Ahora, de manera que está bueno hacer el juego a todos los que están incitando, no desde la Biblia, sino incitando desde su naturaleza humana, ¿verdad?, donde confunde los opuestos con enemigos. Dejemos de alimentar esa filosofía.
no es nuestra lucha contra ninguno de ellos. Ahora, pero el mismo texto sí me dice contra quién es la lucha. Si usted lee la carta de Efesios, se va a dar cuenta que en varias ocasiones aparecen ahí las palabras principados, poderes, potestades. Y aquí la resume mucho más. Dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. A lo que se está refiriendo ahí obviamente no es a carne y sangre. Así que si usted está pensando que eso está relacionado con el príncipe de Asturias o si está relacionado con el poder que tiene y si es el gobernador de, qué sé yo, Nueva York o del otro lado. Mire, no es carne y sangre. Seguimos descuartizando, desempacando esta idea partiendo desde arriba, del principio. Entonces, si no es carne y sangre, ¿de qué estamos hablando? Principado viene de principio, de donde se originan las cosas. Potestades es donde se resume poderío. Gobernadores es sobre los cargos de autoridad. Se les ofrece la capacidad de tomar decisiones por sobre los demás. Y las huestes espirituales de maldad, todo esto lo estoy derivando del griego, pero se lo estoy resumiendo rápido, de parte de impulsos que provienen de una moral dirigida por el mal, por Satanás. Por eso es que la iglesia debe estar siempre atenta a cualquier institución, a cualquier organización, a cualquier filosofía, a cualquier elemento, sea organizativa, estructural, sea filosófica, sea cultural, donde origine, acumule o decida en el uso de ese poder con los demás. Ahí es donde debemos estar atentos, porque ahí es de donde se fabrica, ahí es donde se mete el mal y empieza a producir, a organizar y a estructurar ese mal. Eso a nivel social, pero eso tiene su traducción a nivel personal. Me llama la atención del propio Pablo, donde en Romanos hace alusión al hombre de pecado. Y se está refiriendo a lo mismo. Cuando dice hombre, cuerpo de pecado, se está refiriendo a la estructura, a la organización, se está refiriendo a la capacidad que tiene ese cuerpo de maldad de originarla, de fortalecer y de tomar decisiones e impulsar el mal en todas sus formas, entre nuestras ideas, entre nuestra sensibilidad y entre nuestra libertad para tomar decisiones. O sea, es un cuerpo y la idea de cuerpo me da también esa juntura entre huesos y articulaciones y esa conformación de nervios y también de arterias y de venas, todo eso bien organizado para que funcione con salud, ¿verdad? Tenemos que destruir, desarmar, comprometer la salud de ese cuerpo de pecado que se ha ido organizando dentro nuestro. Así que necesitamos entender que nuestro enemigo y por tanto nuestra lucha es contra todo lo que se origine, empodere, dirija y impulse el mal. No otra cosa, no una política, no una influencia, no, el mal como tal. Ahora, usted dice, qué difícil es poder separar este cuerpo de pecado de la propia persona, de la carne y la sangre. Sí es difícil. Qué difícil es sacar de una sociedad, ¿verdad? Esas instituciones, esas organizaciones, esos focos, esos tanques pensantes, esos productores, ¿verdad? De mal, que tiranizan, ¿verdad? A la gente. Qué difícil es poder discernirlo. Bueno, para eso tenemos las armas. Tenemos las armas. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo estaba pensando y decía, ¿cómo yo puedo, un asesino, por ejemplo, cómo yo puedo ver un asesino con cara de malo y con historia de malo y todo eso? ¿Cómo puedo verlo separado de algo que hay que destruir? Y allí Dios
que cada vez que nos ponemos en sus manos no para de traernos ideas y de aclararnos, de enjuagar nuestras ideas con cosas frescas, me trajo un pensamiento enseguida. Dice, ¿tú sabes por qué la mayoría de los soldados americanos regresan a este país con grandes crisis de depresión? Porque muchos de ellos tuvieron que enfrentar ese dualismo precisamente. Y el ejemplo más claro de ese dualismo está cuando usted ve a un muchachito de 8 años, ¿verdad?, con una ametralladora y que ha sido preparado para que todo el que tenga color de ojos o forma o determinado uniforme le dispare, ¿verdad? Como un soldado entrenado, ¿me entiende? Y enviado a tratar de frenar el mal en alguna forma, puede destruir la vida de un niño de 8 años, aunque este niño esté adoctrinado y tenga un arma, incluso le esté apuntando al propio soldado. En ese debate, muchos soldados tuvieron que disparar, ¿verdad?, a esas mujeres o a esos niños que se pusieron como escudo, ¿verdad?, para tratar de crear este conflicto en los soldados, distraerlos y poder destruirlos a ellos. La mayoría de ellos tomaron la decisión de disparar a estas criaturas, pero se creó un conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la clave. Porque en el ser humano que abraza el bien, que tiene una cruzada contra el mal, existe la posibilidad de ver una contradicción, de no ver el mal en un ser humano. Ocurre solamente en los niños, ¿verdad? Es mucho más fácil en los niños, en una mujer embarazada, en alguien débil, donde no muestra poder o fuerza, ¿verdad? Y genera en nosotros una contradicción tremenda. Bueno, ¿qué tal, me decía el Señor, si esa contradicción que vivimos enfrente a un niño proxeneta, a un niño ladrón, a un niño asesino, o con malos instintos, que no tenemos recursos adentro para destruirlo, no podemos, nos quedamos paralizados. Eso quiere decir que de alguna forma en nuestro corazón hay un diseño para separar al ser humano, a la carne y la sangre, de la maldad que lo maneja. O sea, si existe un paradigma en la realidad humana, quiere decir que es posible. Tendríamos entonces que dejar que el Espíritu eleve su producción de bien, la mentalidad, la sensibilidad del bien, para que nosotros podamos separar, ¿verdad?, a un adulto que quiere hacer el mal del mal que lo dirige, como lo hacemos con los niños. Y déjeme decirle que esto no es fácil, ¿verdad? Muchas veces no tenemos forma de poder separar a la persona, a la carne y la sangre de ese principado, de ese cuerpo de pecado. Y a veces no queda más remedio que destruir a ambos. Pero no piense que ha ganado la lucha. Esa lucha la perdimos. ¿Fue necesario ese tipo de baja? Ok, no voy a cuestionarlo. Pero no digamos que ganamos esa batalla. Digamos que perdimos menos, pero no ganamos. La ganancia en abundancia de la que habla la Biblia no viene por ahí. Voy a terminar aquí el mensaje y voy a dejar el tercer punto sobre la armadura de Dios para un próximo mensaje. Que el Señor nos bendiga. Yo quiero orar ahora porque esto es demasiado revolucionario. Las ideas que el Evangelio nos presenta, ¿verdad?, pone en crisis la mentalidad que hoy se fabrica desde la cultura que no escucha la Biblia, desde la política que tiene segundas agendas e intenciones, desde los grupos, cualquiera que sea, que desconocen la luz que es mostrada a través del Evangelio. Concluyo poniendo estos puntos bien claros. Mis hermanos, la lucha tiene que ver con la destrucción del enemigo. Los desafíos tienen que ver con equilibrar los opuestos. Los opuestos no siempre son enemigos, solo son enemigos cuando se trata de lucha. Y la Biblia llama lucha a la oposición entre el bien y el mal. Y segundo, en esa lucha entre el bien y el mal debemos separar la carne de la sangre de la organización del mal que los está usando. Dios nos bendiga abundantemente y ojalá no fracasemos en esto,
porque estaremos en el nombre de Dios cometiendo atrocidades. Aun si hay que hacer algo que no debiéramos hacer, aun si tuviéramos que conformarnos con ser los que menos perdamos, jamás llamemos a eso victoria o ganancia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, traba las maquinarias de nuestras ideas concatenadas para confundir la lucha con los desafíos, para dejar de confundir, Señor, los opuestos con los enemigos. Y para entonces, Señor, poder empezar a dar espacio en el discernimiento entre el bien y el mal, entre la carne y la sangre y el mal que los dirige. Ponnos a pensar toda esta semana sobre este asunto. Que tu espíritu tenga espacio para que pueda, Señor, introducir, aportar las ideas del Evangelio. Y que podamos, Dios mío, empezar a emerger como una nueva criatura bajo una luz que alumbra en las tinieblas. Y que entonces estemos listos para ser la iglesia que pueda, como dice Pablo a los de Éfeso, que pueda instruir y que pueda enseñar a los principados y a las potestades en las regiones, en los aires de nuestras sociedades. Te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lucha es real y cruel. No seamos ingenuos ni confundamos a las personas con nuestros enemigos. No usemos sus armas, sino las de Cristo. Así es. No tomemos parte en nada que destruya a personas, familias o comunidades. Esas guerras jamás se ganan. Solo vence el que menos pierde. Luchemos desde el Evangelio, un alma a la vez, que allí todo será ganancia. Que Dios le bendiga en su lucha. Bendecida semana. Amén.